Listo, muy bien. Hermanos, el Señor me los bendiga nuevamente. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 9. Gracias al Señor que hoy nos permite avanzar en el estudio de este maravilloso libro. Y vamos a proceder a leer del versículo 1 al versículo 21, ¿sí? Leemos la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían alas como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Dios añada bendición a su santa palabra. Hemos descrito, mis hermanos, cómo las primeras plagas han afectado la tierra, el mar y las aguas dulces y los astros. Bueno, tengamos en cuenta que los siguientes toques de trompeta están sucediendo a la misma vez que las primeras plagas también, porque los eventos no son cronológicos, como lo hemos dicho una y otra vez en los estudios que hemos dado. Recordemos que las trompetas son advertencias de Dios hacia los idólatras, a los moradores de la tierra, antes que venga el gran juicio final. Estas trompetas, recordemos, no son ese juicio final, sino advertencias antes de ese juicio.
De manera que esta visión es para los moradores de la tierra. Con los sellos, la cuarta parte de la tierra fue afectada, y con las trompetas vemos que la tercera parte de la tierra se ve afectada. De manera que la visión de las trompetas son intensificaciones de la misma visión que vimos anteriormente en el capítulo 6. Ahora, con los sellos, la cuarta parte de la tierra fue afectada, y con las trompetas vemos que la tercera parte se ve afectada. Se intensifica esa visión. El pecado y las injusticias de los hombres no pasan desapercibidos ante Dios. Dios está mandándole advertencias. El título del sermón para abordar el capítulo 9 es: Satanás hace solo lo que Dios le permite hacer. Ese es el título del sermón. Satanás le es permitido hacer solo lo que Dios le permite hacer. Dios está en su trono. Como alguien dijo, cuando avanzamos por estos capítulos, que no se nos olvide el capítulo 4 y el 5. Dios está en su trono y el Cordero de Dios es el que está desatando estos juicios. Él también reina, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. El primer encabezado de la noche, entonces, mis hermanos, es un título que yo le robé al hermano Martín Lutero. El diablo es el diablo de Dios. El primer encabezado de la noche. Leemos entonces el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Hermanos, algunos teólogos asocian esta estrella con la que menciona Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Hay discrepancias si usted asocia esta estrella con la de Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué? Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Dice así: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El verbo que yo quiero que usted note es descendía. Este ángel desciende. Ahora, imagínese usted descendiendo por una colina. Una cosa es descender voluntariamente, usted desciende. Otra cosa es que se cayó y usted salió vueltas por la colina. Bueno, este verbo es importante. La Biblia dice, en el verbo que estamos estudiando, es que había caído. Y el verbo en hebreo es pipto. La palabra griega para caído o había caído es pipto. Eso es importante. Porque Lucas capítulo 10, si usted va conmigo a Lucas capítulo 10, y esta historia la vamos a estar mencionando después, así que ponga un separador ahí en Lucas capítulo 10 y leemos del verso 17 en adelante. Entonces, en el contexto acá vemos que Jesús había enviado a 70 a predicar, ¿verdad? Y ahora aquí vienen los 70 dando el reporte de su pequeño viaje misionero. Y los 70, dice el verso 17, regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer. Ese es el mismo verbo que estamos viendo en nuestro texto de estudio. Caer, pipto, en griego. Leo para ustedes nuevamente las palabras de Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjese de que sus nombres están escritos en los cielos. Vemos entonces cómo el mismo Jesús usa el mismo verbo. Él dice: yo vi a Satanás caer. Entonces, esta estrella que estamos estudiando acá, no es ni más ni menos que Satanás, o es más bien Satanás. Es Satanás. Como dice el hermano William Hendrickson, nótese que el ángel del abismo recibe el nombre de Abadón en hebreo y de Apolión en griego. En ambas lenguas esta palabra significa destructor. Ese es el nombre que se le da a él.
es el destructor. Satanás es el engañador, el destructor. Jesús dijo que el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. También he mencionado el Abadón. Por ejemplo, en Proverbios 15:11 dice: el Seol y el Abadón están delante del Señor. Cuanto más los corazones de los hombres. Mis hermanos, Dios está en su trono y Él es dueño de todas las cosas debajo de su trono, en este universo, debajo del sol. Todo, absolutamente todo es de Él. Él es el autor de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Sabemos que Dios no creó a Satanás, Dios creó a un ángel, Lucifer, y él se rebeló contra Dios. Pero eso, cuando él se convierte en Lucifer, recibe ese castigo, no deja de ser o de estar bajo la autoridad de Dios. Todo está bajo el control y la autoridad de Dios, todo, aún el diablo. Recordando las palabras del hermano, el diablo es el diablo de Dios. Fue Dios quien le dio la llave a Satanás. Entonces Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite a él hacer. Si Dios no le da la llave, él no puede hacer nada. Nada podría hacer. Dios está en control. Esta es una trompeta, es un juicio que está bajo el control de Dios. Dios está en su trono, Él es el que está a cargo, Él es el que concede esa llave, le da algo que Satanás no tenía. ¿Qué es el pozo del abismo? Se preguntará usted en este verso. Bueno, en Lucas 8 nos devolvemos un poquito ahí donde estábamos, en Lucas 8, y vemos la historia del Gadareno en los versos 29 al 31. Y dice así: porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos, y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y dijo: Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaron que no los ordenara irse al abismo. Así como los humanos no queremos estar privados de libertad, aunque para algunos es un buen negocio estar en una cárcel, desde ahí ese es su centro de operaciones muchas veces. Pero bueno, a la gran mayoría de los seres humanos no nos agrada estar privados de libertad, no nos agrada estar en una cárcel, para nada. Bueno, a los demonios tampoco, de manera que este abismo es como una cárcel para ellos, es un lugar de tormento, es algo que detestan. Tanto así que le rogaron al que tiene la autoridad sobre ellos para que no los enviara ahí. Dios, Jesús, quien tiene autoridad sobre todas las cosas, les concede esa petición, los envía, como ya conocemos la historia, al hato de cerdos, y ellos van y se lanzan al precipicio. Notemos entonces nuevamente, Satanás tiene esas llaves, pero él no tiene libertad para ejecutarla a su control, a su designio, a su voluntad. La voluntad es de Dios, el haberle dado la llave para que él vaya y abra la cárcel, el abismo, ¿sí? De manera que entonces quien tiene la autoridad es Jesús. Dios es quien está sentado en su trono. El Cordero tiene la autoridad. A mí me llama la atención la palabra autoridad. De hecho, se compone, si usted la ve, la misma palabra, las primeras 5 letras, usted las separa y va a obtener autor. Eso es lo que usted tiene si separa la palabra. Entonces, desde el punto de vista etimológico, autoridad es una cualidad creadora de ser. O sea, Dios ese es el creador de todas las cosas. Dios creó a los ángeles, Dios creó todas las cosas. Pero algunos ángeles desobedecieron y fueron condenados y están ahí restringidos en ese abismo, en ese momento donde Satanás viene y abre la llave. Pero en su actuar,
Dios es el que tiene la autoridad porque Él es el autor de la vida. Como Él es el autor de todas las cosas, es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, Él tiene autoridad porque Él es el autor. Por eso Dios tiene toda la autoridad. Él tiene la autoridad también en la iglesia, que no se nos olvide. Como Él tiene la autoridad de la iglesia, nosotros reconocemos a Dios como el autor de todas las cosas. Él es el autor de nuestra fe y el que va a consumar la fe. Él es el autor de la vida. Ahora, mis hermanos, nosotros no le tenemos miedo a Satanás, ni a sus demonios. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, en una casa se caen cosas, se escuchan ruidos extraños, etc. Y yo sé que eso a veces pasa en las casas. Bueno, yo no sé usted, pero esas cosas a mí no me asustan y no nos deben de asustar. Porque de esa forma el enemigo no nos hace daño, lo único que puede hacer es causarnos un cierto susto. Pero eso no es la manera en que el diablo realmente quiere hacerle daño a un hijo de Dios. Esa no es la manera. Sabemos que el diablo lo que quiere hacer, número uno, es que el hijo de Dios se aleje de la palabra, se aleje de esa relación con Dios. Y si el hijo de Dios está metido en la palabra, bueno, la intención de Satanás es que el hijo de Dios vaya e interprete mal la palabra para que entonces pueda vivir una vida también un poquito a la izquierda o a la derecha, porque su teología lo está llevando hacia esos lados. Esa es la voluntad de Satanás. La voluntad de Satanás también es que nosotros cedamos a la tentación, cedamos al mundo, nos olvidemos de la ley de Dios, y al olvidarnos de la ley de Dios, así nos vamos a olvidar o apartar también de Dios. Jeremías 11:16. Ahora sabemos que Satanás no es ni omnisciente, Él no es omnipotente, Él no tiene perfecciones divinas como las tiene nuestro Dios. Por lo tanto, Él no puede hacer el trabajo solo. ¿Cuál es el trabajo que Él quiere hacer? Bueno, Jesús lo dijo: matar, hurtar y destruir. Él no puede hacer ese trabajo solo, de manera que entonces Satanás va por sus secuaces. Él baja ahí con la llave y él entonces abre la llave para que todo su ejército le acompañe a hacer esa tarea que él no puede hacer, porque él no es omnisciente, él no es omnipotente. Él no puede leer la mente del cristiano, él no puede hacer eso. Él está restringido para con la iglesia, pero para con el mundo no. Y él necesita ayuda para hacer el trabajo que él quiere hacer. Entonces, y es que lo que Dios hace, usando como instrumento a Satanás, es entonces, está bajo de sus designios, bajo de sus decretos, todo está en control. Satanás, el diablo, es el diablo de Dios. Bueno, en el verso 2 vamos a ver lo que ese tipo de cosas que Satanás va o quiere hacer. Dice el verso 2: cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Los demonios, al salir de su cárcel, salen con ese humo, el cual, dice la palabra, oscurecen el sol y el aire también es afectado. ¿Es eso literal? Sabemos que no. La intención de Satanás no es oscurecer el sol o el aire, hacerlo espeso. Aparte que se le dice que no haga daño a la tierra. El daño que él se propone hacer es con los seres humanos, la corona de la creación de Dios. Entonces, no creo que haga énfasis a que los demonios colaboran a eso, sino que más bien el énfasis es a que el entendimiento de los moradores de la tierra se oscurezca y vivan respirando mentiras y vivan así en tinieblas. Satanás es el padre de la mentira. Entonces, por medio de mentiras, Satanás oscurece el entendimiento de las personas, quienes por estar apartados de Dios y vivir en pos de sus maldades, entonces su entendimiento está entenebrecido, está en tinieblas. Ellos creen las mentiras. Por eso yo, en lo personal, no confío en lo que escucho en la televisión. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Satanás se goza cuando reporteros, cuando el periodismo cae bajo sus garras y lanzan y promocionan y solo anuncian
verdades a medias, y una verdad a medias es una mentira, es un chisme. Y eso es lo que tenemos hoy en Costa Rica, un montón de chismosos dando noticias. Eso es lo que existe en Costa Rica, y lo que está detrás es Satanás, dueño de la media, como decimos, las redes sociales, dueño de todo este montón de cosas que bombardean a los jóvenes, bombardean a los cristianos, bombardean a todo el mundo. Pero el cristiano que está leyendo la palabra tiene la capacidad, al estudiar la verdad, de poder discernir la mentira y de poder identificar a mentirosos. Si es que estamos leyendo la palabra de Dios y estudiándola y invirtiendo tiempo en ella, porque eso sí es invertir tiempo. No como los moradores de la tierra, que se la pasan perdiendo el tiempo en todo menos en la Biblia. Aunque sabemos que la Biblia no es perder tiempo. Ustedes me entienden, ¿verdad? Así como ese humo y sus efectos sobre el sol y el aire no son literales, tampoco lo son las langostas. Pasamos al verso 3 y dice: del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. En Éxodo, Dios usó unas plagas de langostas como juicio sobre la nación de Egipto para castigar a ese montón de idólatras. En Joel vimos, cuando estuvimos estudiando el libro de Joel, cómo Dios usó la plaga de langostas para castigar a Judá. Y es que Dios es justo, Dios no va a pasar por alto la maldad, ya sea de los impíos, o sea la maldad de su pueblo. Dios es el que toma por hijo y lo disciplina. En este caso Dios está hablando de juicios sobre los moradores de la tierra. Pero si somos hijos de Dios, insistimos en la maldad, bueno, Dios trata con nosotros como un padre trata con el hijo. No es así con el impío. Estas son advertencias de Dios diciéndole al impío: debes arrepentirte porque el juicio viene, el gran juicio final. De manera entonces, mis hermanos, que estas langostas no son literales en este texto. Lo que nos está diciendo es que son juicios hacia el ser humano. Y también vamos a ver que estas langostas son demonios, no son literales. La langosta no tiene el poder como escorpiones. En Lucas capítulo 10, regresemos ahí, Lucas capítulo 10, dice Jesús en el verso 19: miren, les he dado la autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Leamos el texto de estudio otra vez. El verso 3 dice: del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Hay un como, lo cual es un símil y es una comparación. Pero no es que está diciendo que las langostas son escorpiones. Entonces, dice Lucas 10:19 de nuevo: miren, les he dado autoridad de pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Si las palabras de Jesús que se refieren a serpientes y escorpiones fueran también literales, ¿qué sería la diferencia entre los regenerados apóstoles que están escuchando eso con los degenerados domadores de serpientes que, por ejemplo, vemos en la tele en programas como Nat Geo? No, ¿cuál es la diferencia? Cualquiera puede agarrar, si tiene el conocimiento de cómo acercarse a serpientes y escorpiones, y puede pisotearlas y matarlas. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios en cuanto a eso? Ahora, si lo que Jesús está refiriendo es a demonios, ahí sí es otra cosa lo que Jesús está queriendo decir. Entonces Jesús está usando un lenguaje simbólico para referirse a Satanás y a sus secuaces. Además, el contexto de Lucas 19, el mismo Jesús dice que son demonios. En el siguiente verso, Lucas 19:20 dice: sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Está hablando de demonios, no de serpientes reales. Como dice también Lucas 20:2, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, las serpientes es usada mayormente en la Biblia para dirigirnos a la persona de Satanás y su trabajo.
Los demonios no se escapan de la soberanía de Dios tampoco, ni Satanás ni los demonios. Ellos están bajo sus órdenes, las órdenes celestiales, divinas, de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Y se sujetan a la autoridad suprema del Altísimo. Dice el verso 4, se les dijo, ojo la orden, ellos están recibiendo órdenes, que no dañaran la hierba de la tierra. O sea, imagínense a Dios diciéndoles que ya están libres, le di las llaves a Satanás para que les abriera, ya están saliendo y les dice, ustedes no pueden dañar la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los moradores o a los hombres que no tienen el sello de Dios en la tierra. Vean la orden que Dios le está diciendo a los demonios. Dios está en control, Dios está en su trono, el diablo es el diablo de Dios. Y le está diciendo lo que no pueden hacer. Y les dice, pero sí pueden hacer esto. Solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. O sea, hay una especificación. Hay un pero ahí, ¿verdad? Y es que a los que están sellados, a esos no les pueden hacer el daño que yo sé que ustedes quieren hacer. Esos son míos. Y a mis hijos no los tocan. Está diciendo Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios no está diciendo, ustedes son mis hijos. Y lo que Satanás desea hacerles, no lo va a hacer. A menos que él lo apruebe, como vimos con Job, ¿verdad? Satanás llegó hasta donde Dios se lo permitió. Y todo fue para la gloria de Dios al final de cuentas. Dice el verso 5, no se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 días. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir. Y la muerte huirá de ellos. Ahora quiero presentar argumentos de que estas langostas no son literales, ¿verdad? A pesar de que coinciden con que el tormento dura 5 meses, porque se cree que las langostas tienen una vida longeva de 5 meses también. Pero veamos que ellos salen del pozo del abismo, y como hemos visto, el pozo del abismo es esa cárcel donde los demonios no quieren estar. Ellos atormentan como escorpiones, ninguna langosta, que son de hecho los grillitos estos, ¿verdad? No se imaginen langostas como las langostas del mar, no, son esos grillos grandes, verdes. Dice que atormentan como escorpiones. Las langostas no hacen eso, ¿verdad? En Apocalipsis, sin embargo, el verbo y el sustantivo tormento se refieren a juicio divino como consecuencia del pecado. De hecho, la palabra tormento ahí sale 3 veces, es un énfasis. Usted lo que van a hacer es atormentar a los moradores de la tierra. Por eso el Hijo de Dios no puede ser atormentado por un demonio. Nosotros no somos atormentados por eso. A nosotros nos atormenta ir en una dirección que no es la que Dios quiere que andemos. Ese es el tormento de un cristiano. El tormento de un cristiano es caer en una tentación y saber que hemos ofendido al Dios santo, 3 veces santo, que nos amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que nosotros creyésemos y no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Eso es lo que atormenta a un cristiano. Ese es el dolor del alma de un cristiano, haber ofendido a nuestro Dios, que es 3 veces santo. Pero Dios, que nos ha dado un arrepentimiento genuino, y por su gracia podemos poner en práctica ese arrepentimiento y volver a los brazos de nuestro amado Padre Celestial, por su gracia. Ahora, el no cristiano sí va a ser, sí es, sí ha sido y sí será atormentado por demonios. Estas langostas solo pueden atormentar a los no cristianos. ¿Cuál animalito va a poder discernir quién es cristiano y no? Solo los demonios. ¿Y cómo nos distinguen? Bueno, Dios por eso dice que tenemos un sello, el Espíritu Santo. De alguna manera, Satanás puede identificar al verdadero cristiano. Aparte que Satanás no lo sabe todo, pero con este montón de demonios pueden observarnos. Incluso yo creo que los demonios cuando nos confronta el Evangelio, los demonios están viendo a ver qué fruto damos para ver, bueno, ¿este fue regenerado o no? Porque él no lo sabe. Los demonios no lo saben, él tiene que ver. Y con el caminar del cristiano y como avanza, llama a Cristo y no deserta, no vuelve al mundo. Satanás dice, ¿sabe qué? Este es un verdadero cristiano.
Bueno, él de una u otra forma nos identifica, ¿sí? Él nos identifica de una u otra forma y se le dio la orden de que a nosotros no nos puede atormentar. Y vemos ahora su aspecto físico de las langostas. Ahorita lo vemos del verso 7 en adelante. Entonces estas langostas son el ejército de Satanás, son ángeles caídos, son demonios. Ellos están limitados por Dios, la muerte es decisión de Dios, no de ellos, ¿verdad? El tiempo de su tormento lo define Dios, no ellos. Y en el verso 6 nos dice que ese sufrimiento emocional y físico que los hombres tienen a raíz de su propia maldad y que están a merced de los demonios, muchas veces es por causa de los demonios. Obviamente ellos no lo saben. Muchos niegan la existencia de ellos, no lo saben y viven atormentados. De hecho, las enfermedades psicológicas están lamentablemente de moda. Trastornos de ansiedad, de depresión lideran la lista. Hay psicosis, múltiples trastornos como los obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad. De hecho, mis hermanos, algo que me ha llamado a mí la atención de todo esto que estamos viviendo en ese contexto histórico en razón a la salud, bueno, para nadie es un secreto que han habido muchos divorcios. Y son debido muchas veces a la violencia verbal y física de alguno de los dos cónyuges, ¿verdad? Ahora, los juzgados de familia fallan muchísimo, ya que solo arreglan la parte de la custodia de los hijos o la distribución de los bienes materiales, pero no abarcan la parte psicológica y espiritual de aquel que, bueno, ellos tuvieron que haber recaudado pruebas, ¿verdad? Y escuchado testimonios de aquel o aquella que está haciendo sus ataques verbales y físicos. Eso no lo abordan ellos, eso no lo trabajan ellos no buscan solucionar eso. De manera que entonces solo solucionan lo que corresponde a hijos y a los bienes materiales, y esa persona que no está bien de la cabeza, anda suelta, se hace de otra pareja. Ahora esa persona tiene más experiencia, va a seguir igual o peor y el problema continúa. Esas personas no se dan cuenta que muchas veces, no todo el tiempo, pero el enemigo los está manipulando en medio y muchas veces puede estar en ellos, porque el diablo puede poseer a un hombre y llevarlo a esas cosas, llevarlo a esos desórdenes mentales, a esas montón de disonancias psíquicas, y todo eso es parte de la actividad satánica que directa o indirectamente los seres humanos están recibiendo. Hay un autor que se llama R.C.H. Lenski y escribe con acierto esto: la idea de que los no sellados, los incrédulos, los engañados pudieran matarse es ajena a la situación. Es un hecho bien conocido que a pesar de sus deseos de morir, cuando el curso más doloroso de su engaño los acucia como picadores de escorpión, los incrédulos nunca tienen el valor de cometer suicidio en masas, ¿verdad? Estos tormentos, dice la orden de Dios que no los podían matar a ellos, de manera que ellos viven sus vidas de manera patética, anhelando morir, pero no tienen el valor para suicidarse, viviendo un poquitito del gran infierno que les espera si no se arrepienten, si no escuchan que esos son juicios de Dios. Entonces, en estos versículos se revela lo que pueden y no pueden hacer los demonios, a quienes pueden atormentar y a quienes no. Ellos están sujetos a el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono les dice el alcance de este juicio. Su impacto, sus objetivos están limitados y determinados por Dios y el Cordero. De hecho, recordemos que ellos no pueden atormentar a los sellados, ellos no pueden hacerlo. Podrán molestarnos. La Biblia enseña que Satanás es como un león rugiente, busca a quien devorar, pero el Satanás podrá arruinar a un creyente, podrá rugirle, pero nunca podrá devorarlo, porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Juan ahora procede a hablarnos en metáforas sobre la descripción de ellos para darnos a entender lo demoníacos que son. Y eso me lleva al segundo encabezado, una descripción espantosa.
Dice el verso 7 del texto de estudio del capítulo 9. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Si lo anterior no lo hemos interpretado de manera literal, o sea que las langostas no son literales, bueno, estos versos tampoco. Los demonios son como, o sea, son un símil. Juan está usando figuras de nuestra cotidianidad para describir a estos demonios, sus características. Dice que ellos son como caballos, dispuestos entonces para la guerra. O sea, la imagen que nos quiere dar a entender Juan es que nos dicen que ellos son poderosos. El caballo es un animal que obviamente fue usado muchísimo para la guerra. Ellos no usaban burros, ¿verdad? Dice que también llevaban coronas. Ojo, pero no dice que eran de oro. Entonces ellos pueden reinar sobre los moradores de la tierra. Satanás es el príncipe de este mundo, pero su reino no es real en el sentido de que su reinado está bajo el reinado real de aquel que está en el trono y del Cordero. Ellos están bajo la soberanía de Dios. Ellos no son soberanos, ellos están bajo la soberanía de Dios. Son horribles, pero el diablo es el diablo de Dios. Entonces, esa corona parece de oro, pero no lo es. Es una imitación de oro. Su reinado es una imitación, ¿verdad? Dios es el rey. Su reino es real. Dice también que ellos tienen caras humanas. Imagen que nos da a entender sobre su astucia e inteligencia y capacidad para engañar a los hombres. El ser humano es la corona de la creación. Reina sobre la creación. El demonio tiene esa cualidad de estar reinando sobre los moradores de la tierra bajo la soberanía y el reinado de Dios, por supuesto. Dice también el verso 8, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. Cabellos de mujer, o sea, tienen una capacidad seductora, tienen capacidad de engañar a los hombres y llevarlos al pecado. Dientes como leones, su voraz apetito para cazar a los hombres y destruirlos. Como león rugiente, él anda buscando a quien devorar. A los moradores de la tierra sí les puede arañar, rugir y devorar. A ellos sí. Dice el verso 9. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Las corazas de hierro quiere decir que son invencibles ante los hombres. ¿Cuál hombre podría vencer un demonio? Ninguno. No hay poder, aparte del poder de Dios en su palabra, con su Espíritu Santo, para someter a un demonio. Y el que lo somete es Dios. Ni el mismo ángel Gabriel, cuando luchó con Satanás, se atrevió a decir maldición sobre Satanás, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Ruido de alas, dispuestos para acudir rápido a destruir a los moradores de la tierra, a los idólatras. En el verso 10 continúa la descripción y dice, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego se llama Apolión. Las langostas, según el verso 11, tienen un rey. Las langostas, el animalito, ese no tiene un rey. Ellos actúan por instinto. Pero ellas no tienen rey. Las langostas son el ejército de Satanás, los ángeles caídos, los demonios. Apolión significa, como ya vimos, el destructor, el cual es un calificativo de Satanás. Es interesante que nos da la palabra en hebreo y en griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue en hebreo, la mayor parte del Nuevo Testamento en griego. O sea, vemos a Satanás presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él ha sido el autor de la maldad, de la mentira, que afectaron los personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento
y por ende Él está activo hasta ese día del juicio final. Y recordemos, todo esto está pasando, todo esto pasa mientras las trompetas que estudiamos hoy 18 siguen manifestándose en la historia de la humanidad. El diablo gobierna y atormenta a su casi antojo, sobre todos los moradores de la tierra, que no tienen el sello de Dios en la frente, que no son hijos de Dios. ¿Ok? Por ende, ellos también son llamados hijos del diablo. Los moradores de la tierra son los hijos del diablo. El hermano William Harrison comenta: atacan a quienes aman las tinieblas y no la luz, y a quienes han llegado a conocer la verdad pero la rechazan, y a quienes voluntariamente sirven al maligno. Atacan a aquellos Dios abandonado y entregado a sus deseos pecaminosos. Los demonios están a merced de los que aborrecen a Dios, de los que aborrecen al Hijo de Dios, de los que aborrecen la palabra de Dios y de los que aborrecen al pueblo de Dios. Por eso el verso 12 nos habla de otro ay. El primer ay ha pasado, pero aún viene 2 ayes después de estas cosas. La intensidad, lo que vamos a ver es que aumenta. Ay, dice el verso, los demonios descritos no podían matar, ¿verdad? Ellos no, pero los que vienen sí. Vimos que en el anterior encabezado una descripción espantosa. Ahora veremos el siguiente encabezado, una muerte espantosa. El sexto ángel, dice el verso 13, tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Según el contexto, ese ángel probablemente fue la del ángel que estaba con el incienso de oro, y este ángel estaba parado frente al altar de oro. Este ángel, por mandato de Dios y en respuesta a las oraciones que vimos al inicio del capítulo 8, a esas oraciones de los santos, entonces se comunica con el otro ángel. En Apocalipsis, este altar sirve como lugar donde los santos, inmolados por la palabra de Dios, suplican que su Señor soberano vengue su sangre, ¿verdad? Apocalipsis 6, capítulos versos 9 al 10. Desde este altar, el humo del incienso mezclado con las oraciones de los santos desciende hasta Dios, y desde ese altar se imparten órdenes de comenzar la cosecha que se anuncia en el fin de la era. Dice el verso 14, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, ¿podría alguno conectarlos con los 4 ángeles que hablamos en el capítulo 6 que estaban en los 4 vientos? Bueno, estos ángeles están atados, de manera que esos no son. Y estos ángeles son demonios. Aquellos no lo eran. Entonces ahora de su atadura es junto, notemos que esa atadura está junto al gran río Éufrates. Pero debido a que estamos ante tanto simbolismo, entonces no podemos decir que eso también es literal. Dice por ejemplo el Salmo 72, dice, domine él de mar a mar, y desde el río Éufrates a los confines de la tierra. Dobléguese ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Este no es un salmo hablando de Satanás, es un salmo mesiánico, todo lo contrario, hablando del Mesías. Y lo que dice es que el Mesías dominaría desde el Éufrates hasta los confines de la tierra. Entonces acá vemos límites geográficos que denotan límites también espirituales, como dice también el hermano William Harrison. El nombre señala, ¿verdad?, Éufrates, el límite entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el de Satanás. El salmista menciona que el reino mesiánico hecho realidad en Cristo se extiende desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, y el efecto de este reinado hace que las tribus del desierto se postren delante de él. Salmo 72, 8 al 9. Incluso las naciones de Asiria y Babilonia, que en la época del Antiguo Testamento eran enemigas del pueblo de Dios, se someten a Cristo. Hermanos, y es que Satanás y los demonios no pueden, pero ni iniciar su ataque cuando ellos quieran. No, es cuando Dios así lo quiere. El diablo es el diablo de Dios. El verso 5.
y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Estos sí tienen autoridad para matar. El diablo actúa cuando Dios lo determina, en un minuto, ni un minuto más, ni un minuto menos. El diablo es el diablo de Dios. Eso quiere decir que Dios determina el momento exacto y la amplitud del castigo que impone a 1/3 de la raza humana. Dios establece esa misma hora, Él establece la plaga, Él establece todo. Dios es soberano. También da a conocer que esta devastación sobre la humanidad no es un momento pasajero, sino que durará el tiempo que la sabiduría de Dios lo establezca. Estos 5 meses tampoco son literales, está hablando de un tiempo, que no es mucho ni no es ni poco, pero es un tiempo simbólico. Dios está en control. Dios le dice al diablo el tiempo que va a durar ese ataque. El verso 16 dice, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché el número, dice Juan. 200 millones, matemáticamente hablando, podemos hacer una ecuación y decir que es 200 por 1000 por 1000, ¿verdad? Y ya vemos que los judíos, los destinatarios, entendían esta numerología como el número 1000, como algo grande, era algo inmenso. Entonces lo que simbólicamente está diciendo es que es una cifra enormemente grande de tropas reunidas para la humanidad. Si alguien interpretara esto literal, bueno, no hay ejército que llegue a 200 millones de soldados. No hay ejército en el mundo que llegue a esa cantidad. Entonces es lo que quiere decir, son muchos demonios. Es la sección anterior. En la sección anterior, Juan describe lo que oyó. El sonido de una gran trompeta que tocaba un ángel, una voz procedente del altar de oro, el mandato de liberar a 4 ángeles y la cifra de las tropas de caballería. Ahora describe en detalle lo que vio, el color de las corazas, el aspecto de los caballos, el exterminio de 1/3 de la humanidad y la fuerza de los caballos. Dice el verso 17. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y sus bocas salía fuego, humo y azufre. Notemos que no son los jinetes los que hacen daño, sino los caballos. Los colores de esas corazas son ilustrativos. El rojo se refiere a fuego, el azul a la planta jacinto y el amarillo al azufre. La Septuaginta menciona la palabra jacinto en conexión con un tinte que se utilizaba para teñir el azul, telas finas y la cortina del tabernáculo también. Entonces, hay un autor que se llama Sweet y comenta que la expresión sin duda quiso describir el color azulado de la llama sulfurosa. Las descripciones concuerdan con el fuego, humo y azufre de la frase siguiente y se repiten en relación con las 3 plagas. De manera que entonces, al comparar las cabezas de caballos con las de leones, Juan describe una fuerza destructora feroz. Es lo que está diciendo el verso. Los demonios salen de ahí realmente airados, con furia, y su fuerza es en gran manera destructiva. La descripción de fuego, humo y azufre que sale de sus bocas armoniza con las antiguas historias, de hecho, de dragones que arrojaban fuego. El flujo de estos 3 elementos se presenta como una oleada continua de devastación. Este cuadro evoca terror y representa al mal que acosa al globo terráqueo con una fuerza, mis hermanos, brutal. Los caballos y sus jinetes están bajo el control de seres demoníacos que quieren causar muerte y destrucción. Pero no es a toda la humanidad. Ve al verso 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por esas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Juan enumera las 3 plagas que destruyen el 1/3 de la humanidad: el fuego, el humo y el azufre que salen de las bocas
de estos monstruos diabólicos. Estos tres elementos naturales son simbólicos que representan guerras, desolación, destrucción, etc. Veamos que de dónde sale el poder de estos demonios. Dice el verso 19, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas y con ellas hacen daño. La serpiente está asociada, como ya lo vimos, con Satanás. Es Satanás quien seduce las almas a pecar contra Dios, a romper los mandamientos, a rebelarse contra Él, al no darle gloria al Creador, sino que seduce las almas para adorar e idolatrar la creación. Todos hemos escuchado en algún momento, de hecho, o leído en redes sociales, esta pregunta: si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué no hace algo para detenerla? ¿Ha escuchado usted algún, entre comillas, ateo, porque los ateos no existen, diciendo este tipo de cosas, haciéndose estas preguntas? El verso siguiente responde a un tipo de pregunta semejante. Y eso me lleva al cuarto y último encabezado, una respuesta triste pero natural. El resto de la humanidad, dice el verso 20, los que no fueron muertos por esas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Llama la atención el orden de la calidad del material de esos ídolos. Menciona oro, buena calidad; plata, buena calidad; bronce, buena calidad, pero luego baja la calidad: piedra, madera. Entonces, un hermano decía con respecto a eso, es que tanto los ricos, que pueden tener sus ídolos de oro, como aquellos de clase media, que pueden tener ídolos de plata o bronce, y tanto los pobres, que tienen ídolos de piedra y de madera, todos son idólatras. La idolatría no tiene una clase social, ni un nivel de escolaridad. No respeta a nadie. El diablo no respeta a nadie. El diablo solo respeta a los que están sellados. Dios ejecutó su juicio usando al diablo. El diablo es el diablo de Dios y sus secuaces, los cuales fueron instrumentos para que hombres muriesen. ¿Fue injusto Dios? No, dice, ellos murieron por adorar a los demonios. Dicho sea de paso, adoraron a los demonios y estos los llevan a la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es el plan de Satanás, que la gente viva en pecado, viva engañada en una religión, viva engañada adorando a ídolos que no hablan, no ven, no comen, no caminan. Porque al final, si ellos persisten en sus pecados, Satanás sabe que los llevará a la muerte. Ahora, Satanás no lleva a nadie al infierno. Son mentiras. Satanás no tiene esa tarea. Él no quiere ni escuchar eso. Él no quiere ni ir a ese abismo. No, él no tiene esa tarea. No la encontramos en la Biblia. La Biblia dice que al final, cuando Jesús venga, los ángeles de Dios apartarán a los hijos de Dios de los hijos del diablo. La ciega final. Mis hermanos, el ser humano es malo. Es malo de raíz. Y alguien dijo también, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Lo único que hace es arrepentir, pecar sin un verdadero arrepentimiento. Tendrá un remordimiento, pero no arrepentimiento. Y el 21 dice que tampoco se arrepintieron. Y note la palabra arrepentirse, el verbo arrepentirse. La Biblia no dice, pero tampoco fueron a la iglesia a adorar a Dios el domingo. No, pero tampoco hicieron una oración de fe. No, pero tampoco hicieron sacrilegios, etc. No, lo que Dios le demanda al hombre, lo que el hombre debe hacer es arrepentirse. Y es el evangelio que no se escucha hoy. Hoy lo que se escucha más que nunca es: Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Hay personas que conozco y que aman el evangelismo muchísimo.
y se esfuerzan muchísimo por evangelizar, y son de esas personas que salen a la calle y aprovechan los semáforos, pero y ponen como palabras, ¿verdad? Y cada uno sosteniendo una letra. Cuando para el semáforo lo que dicen es: Dios, Jesús te ama. El mundo no necesita escuchar que Jesús te ama. El mundo necesita escuchar que Dios está airado con el pecador y está en peligro, y Dios es un Dios de ira. Eso es lo que ocupan escuchar, y deben arrepentirse. Dice que tampoco se arrepintieron, el verso 20, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. O sea, los que murieron tenían todo el combo de idolatrías, igual que todo el mundo. Merecían morir. Alguien dijo: ¿por qué Dios no erradica la maldad? Y porque si Dios lo hiciera, ni usted y yo amanecemos vivos. Si Dios erradicara la maldad, nadie queda vivo. Dios nos dio 10 mandamientos, pero el hombre que siempre quiere ser su propio amo y señor de su propio tiempo, de su propio dinero, de sus propias posesiones, todo esto entre comillas, ¿verdad? Porque nada del hombre, siempre ignora y niega que todo le pertenece a Dios. De hecho, de Dios es el tiempo, de Dios es el dinero, de Dios son las posesiones, aún el mismo aire que respiramos los seres humanos le pertenece a Dios. El hombre se la pasa mintiendo, robando, adulterando, codiciando, deshonrando a sus padres, es avaro, y ni hablar de los otros mandamientos. Usa el nombre de Dios en vano continuamente, no se congrega para santificar el nombre de Dios cada domingo. No le da gloria al Creador y mucho menos le ama. Al contrario, se inclina a sus ídolos. Si va a la iglesia y no se ha regenerado, lo que anda buscando son beneficios de Dios para su vida que solo Dios le puede dar, y piensa que haciéndose cristiano puede alcanzar el favor de Dios. Y muchos están engañados. Por ende, son idólatras, porque ese no es el Dios de la Biblia. En estos tiempos se nos vino lo que para mí es una endemia, para otros es una pandemia, para otros es una plandemia, para otros es una pacdemia. Lo cierto es que se cerraron casinos, bares, estadios, escuelas, universidades, edificios de trabajo y también edificios de culto. Dios, quien está en el trono, cerró todos estos centros de culto, todos esos centros idolátricos. O sea, es Dios diciéndole al hombre, gritándole al hombre que esos ídolos son ciegos, sordos y mudos y no pueden darles ni un minuto de vida. Mucha gente que idolatraba su empresa, sus negocios, amaban su negocio, tuvieron que cerrarlo. No es Dios diciéndoles que eso no es nada, que dejen de mirar al suelo y las cosas de la tierra y levanten su mirada al cielo, donde está el creador de todas las cosas. Muchos ticos hoy en día piensan que la asamblea legislativa es la que va a sacar a este país adelante, o el próximo presidente. Vamos a ir a votar por el menos malo, ¿cierto? Pero no es así. El tico sigue con su mirada en el suelo, idolatrando ídolos. La otra vez sacaron aquel pedazo de piedra, la montaron en un helicóptero y la hicieron volar como si un pedazo de piedra pudiera hacer algo, y muchos tenían la esperanza en esa piedra, la cual no hizo absolutamente nada. La palabra arrepentimiento que se repite en estos dos últimos textos es la palabra metanoeo en griego, y quiere decir pensar diferente. Normalmente es sentir compunción, volverse del pecado a Dios. Es lo que Dios está diciendo acá. Los seres humanos, a pesar de que Dios envía sus juicios, a pesar de que viven en tormento, con sus depresiones, con sus angustias, con sus asuntos interminables, no escuchan que necesitan de un Dios verdadero. Siguen sordos ante los gritos de Dios, los anuncios de Dios, las trompetas, los sellos de Dios. El arrepentimiento genuino es algo que solo Dios, al final de cuentas, concede. Solo Dios puede conceder ese arrepentimiento genuino, y eso lo concede por los beneficios de la cruz. Solo Jesús, por los méritos de Él, puede
dar vida eterna al pecador. El pecador es como aquel hombre que está en el mar ahogado, hundiéndose, muerto ya. Y para que pueda realmente arrepentirse y venir a la fe de Jesucristo, Dios es como un hombre que se sumerge, saca ese cuerpo muerto, lo lleva a la orilla y le da vida. Esa es la salvación. De principio a fin es de Dios. Y si para la gente ser salva necesita arrepentirse y creer en Jesús, necesita 100% que Jesús haga absolutamente toda la obra, conceda el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento, y que entonces puedan venir a Cristo. Jesús dijo que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Y está atado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede desatar a aquel que esté atado por las ataduras del pecado y de Satanás y sus demonios. El pecador debe orar como aquel que dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mas muchos hoy en día oran como aquel fariseo hipócrita que pensaba que por sus obras podía ser justificado. Ahora, iglesia, nosotros debemos evitar tener una relación con el diablo y sus demonios. ¿Puede un ser cristiano ser poseído por Satanás? No, para nada. Pero el cristiano puede tener una cierta relación con Satanás. ¿Cómo? Abrazando al mundo, andando como el mundo, pensando como el mundo. Santiago en el capítulo 4, y con esto ya terminamos. Recuerde que Santiago le está hablando a cristianos. Y en el capítulo 4 se está refiriendo a ellos también. Entonces dice él en esta exhortación: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Buena pregunta. ¿No viene de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, y piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Dice el verso 4: oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, y por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométase a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. O sea, alguien que está caminando en el mundo y según sus deseos de la carne está dándole rienda a sus deseos, está en enemistad de Dios, por lo tanto en amistad con el diablo. O estamos como cristianos en amistad con Dios o en enemistad con Dios. Estamos enemistados con Satanás o haciéndonos amigos de Satanás. De hecho, la palabra mundo representa todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores y costumbres, organizados sin Dios. Hermano, yo me temo que muchos cristianos van en pos de lo que el mundo les está diciendo y no se cuestionan nada. Yo me pregunto, cuando aparezca finalmente de nuevo aquello que sin eso no podremos ni comprar ni vender, ¿cuántos cristianos dirán: pero es que no, hay que ponérselo porque ya hay, o hay que hacer eso, porque ni modo? Porque están escuchando más al mundo y a los mentirosos del mundo que a lo que Dios está hablando. John Knox, quien dijo: un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría, pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarlo. El escritor de Hebreos llega a la siguiente conclusión: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. ¿Quién es enemigo de Dios? El cristiano ha sido puesto en el mundo, aunque sin ser del mundo. Por eso Juan oraba en el capítulo 7: Señor, están en el mundo, pero guárdalos del mal. El apóstol Juan advierte: no améis al mundo ni nada
del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo para hacerse parte del mismo, ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios y las enseñanzas de su palabra. Por lo tanto, cualquiera que escoge deliberadamente a favor del mundo y contra Dios, se encontrará con Dios como enemigo. Por tanto, como diablo de amigo. Cuando cumplimos obedientemente la voluntad de Dios, Satanás no puede hacernos extraviar. No nos puede hacer extraviar. Al contrario, él debe irse. Nunca en la Biblia vemos a un cristiano reprender a Satanás, ni mucho menos orarle a Satanás. Nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. El diablo va a venir a tentarte, a molestarte, igual a mí. Pero no podemos reprenderlo y decirle, te reprendo, Satanás, todas esas cosas. Lo que debemos hacer es someternos a la palabra, enfocarnos en Dios, venir a la palabra, orar y declararnos, mis hermanos, débiles ante esa tentación, impotentes, pero podemos confiar en que tenemos un Dios omnipotente, fuerte, poderoso, capaz de auxiliarnos en momentos de tentación, traídos ya sea por Satanás o por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Al final dice Santiago, ya con eso termino, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. Hermosa la palabra de Dios. Si Dios lo permite, de hoy en 8 pasaremos a este interludio del capítulo 10 y 11 para luego ver la séptima trompeta allá en el capítulo 11. Vamos entonces a orar. Mi Dios y Padre amado, tú eres bueno, santo y poderoso, 3 veces santo, digno de toda alabanza, digno de toda exaltación. Tú eres loado, Señor, y santificamos tu nombre. Tú eres Dios poderoso. Señor, cuánto nos gozamos de que por los méritos de Cristo de Jesús en la cruz del Calvario, por su vida peregrinada, todo a favor nuestro, Señor, ahora somos de Cristo y no del maligno. Antes andábamos en el mundo, ahora queremos andar conforme a tu palabra. Ahora, Señor, amamos tu palabra y realmente, Señor, reconocemos que ante tal enemigo que tiene tal ejército, Señor, y es tan astuto, Señor, nosotros reconocemos que tú eres su dueño y su Dios. Como hemos visto una y otra vez, el diablo es el diablo de Dios. Y sabemos, Señor, que tú estás sentado en el trono, tú gobiernas y que todo lo que Él haga, Señor, ha sido ya filtrado y pasado por tu aprobación. De manera, Señor, que lo que nos acontezca a nosotros, Señor, sabemos que, como lo dice Romanos capítulo 8, los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Si Satanás viniera y nos quitara el trabajo, nos quitara oportunidades, Señor, entendemos que todas las cosas ayudan a bien. Las iglesias destinatarias están entendiendo que tú estás en el trono, que aunque estaban algunas allá, Señor, cerca del trono de Satanás en ese entonces, como lo estudiamos con las iglesias, Dios les está diciendo, yo estoy en el trono. Todo lo que acontezca a nivel satánico, demoníaco, yo estoy en el trono, no lo olviden. Y que no olvidemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y tú nos has apartado, somos tu pueblo, somos tu precioso tesoro, somos la niña a tus ojos y que tú nos proteges, tú nos cuidas. Porque Satanás se le dijo que no tocará a los hijos de Dios en cuanto a estas trompetas. Gracias porque vemos tu cuidado, tu protección. Y como sabemos, Señor, como dice San Juan capítulo 10, que nuestra alma está en la mano de Jesús, está en las manos de Dios. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que Satanás no puede arrebatar nuestras almas de tus santas y preciosas y sangrientas manos, esa sangre preciosa que nos ha comprado. Ahora somos tus hijos, ahora somos pueblo, adquisición suya.
Por lo tanto, Señor, permítenos acá en la tierra ser buenos embajadores de Cristo. Permítenos representarte bien. No permitas que nos confundan con el mundo. No permitas que andemos en el mundo. Señor, y hoy en día las redes sociales nos tientan a andar en el mundo. Líbranos de eso, líbranos de la mundanalidad, líbranos de nuestras pasiones, Señor, luchamos con ellas. Como dijo Pablo, ay de mí, quiero hacer lo bueno y no lo hago, lo malo que no quiero hacer eso hago, pero doy gracias por Jesucristo. Te damos gracias por Jesús, contrólanos, ayúdanos, somos débiles, Señor, nuestro enemigo es poderoso, pero tú eres todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ti en la tentación. Ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a dar pasos de sabiduría. Dale sabiduría a los hermanos de Alajuela. Dale sabiduría a los hermanos de Estados Unidos. Y sabiduría a la iglesia reformada de Grecia. Te necesitamos. Tenemos un enemigo tremendo. Pero ayúdanos, Señor, si Él nos ataca, a resistir. Porque Él eventualmente huirá. Nosotros resistimos. Vístenos de tu armadura, Señor. Y ayúdanos a obedecerte, a honrarte. Fortalece a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te damos gracias por su palabra. Ayúdanos a amar su palabra, a meditar en su palabra, creer su palabra y vivir su palabra. Guarda a nuestros niños de los ataques satánicos. Guárdales, sálvales, regenérales. Dales esos medios de gracia. Concédeles arrepentimiento, concédeles fe. Padre, yo te pido que si alguien escucha este video que va a quedar en la internet y necesita de ti, concédele eso que solo tú puedes dar para que venga arrodillado a tus pies y te dé gloria y viva para tu gloria. Ayúdanos y concédenos vivir para tu gloria en todas las cosas, Señor. En todos los ámbitos. Concédenos eso. Concédenos ser luz en medio de tantas tinieblas. Concédenos ser sal. Ayúdanos a ser una gran luz. Somos una iglesia, numéricamente hablando, pequeña, pero que creemos en un Dios infinitamente inmenso, todopoderoso, dueño de los recursos, dueño del tiempo. Concédenos amarte más, a adorarte mejor cada día, pecar menos cada día, porque seguimos siendo pecadores. Ayúdanos en todas estas cosas. Y oramos así, en ese nombre poderoso, el cual venció a Satanás y le aplastó su cabeza en la cruz, en ese nombre en el cual somos más que vencedores y tenemos la victoria asegurada, ese nombre por el cual nosotros podemos orar. Y sin ninguna duda entendemos que esa oración llega hasta el trono de nuestro Padre por Jesús, el intercesor entre el Dios y los hombres. En Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, quien nos compró con su sangre. En ese nombre poderoso oramos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Si Dios quiere, continuamos de hoy en 8 con la ayuda del Señor en el capítulo 10.